Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a ir hasta Barcelona, aquí en España, para charlar con don Arcadi Oliveres. Él es profesor catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona en el Departamento de Economía Aplicada y presidente de la Asociación Justicia y Paz. Don Arcadi, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por llamarme y también es una satisfacción para mí poder estar con vosotros. Bueno, pues como es obvio vamos a hablar de economía con uno de los mejores especialistas aquí en España. ¿Y qué te parece, Arcadi, si empezamos comentando la llegada de Mario Monti a Italia como dirigente sin haber sido elegido previamente, teniendo además en cuenta su dudosa procedencia, perpetuo asistente a las reuniones del Club Bilderberg, a la Comisión Trilateral y además consultor de la banca Goldman Sachs? Sí. Bien, yo pienso que lo que hay que decir es que en la última semana, tanto en Grecia como en Italia, se ha producido un verdadero golpe de Estado. Un verdadero golpe de Estado, no de carácter militar, como los conocíamos antiguamente, sino de carácter financiero. Sin ningún respeto para la población, sin ningún respeto para la democracia, las finanzas internacionales han impuesto como primeros ministros a personas de una trayectoria, digamos, más bien dudosa y realmente peligrosa desde el punto de vista financiero, tanto en el caso del señor Mario Monti como en el caso del nuevo primer ministro de Grecia, cuyo nombre no recuerdo. Los dos están vinculados a las finanzas internacionales, vinculados a Goldman Sachs, que es la banca más delictiva del mundo por descontado, y por tanto ellos forman parte de eso de la sociedad como delincuentes. Como se puede suponer, a mí el señor Berlusconi no me gustaba nada, pero creo que es mucho peor el sustituto que no el señor Berlusconi. Claro, la gente todavía parece que ahora pone esperanzas de nuevo, pero vaya, parece más madera, ¿verdad? Bien, este señor Mario Monti tuvo mano de hierro como administrador de la Comunidad Europea. La Comunidad Europea es la antítesis de la democracia, por lo que hace referencia a las finanzas, y en este caso el señor, con antecedentes en el Club Bilderberg y en asesorías de la banca Goldman Sachs, pienso que tiene unos pretéritos que valdría la pena mejor no conocer, pero en cualquier caso, en ningún caso nombrarlo primer ministro de Italia. Esto es una aberración perfecta. Claro, totalmente de acuerdo. De hecho, no sé, hay una frase que decía Theodore Roosevelt, decía: detrás del gobierno aparente se asienta entronizado un gobierno invisible, que no debe lealtad ni reconoce responsabilidad alguna a la gente. Y lo quiero recalcar con el caso de Mario Monti, pues totalmente claro, ¿no? Porque nadie lo ha elegido, simplemente Sí. pues, se mete ahí de mano invisible y adelante. Sí, el señor Theodore Roosevelt tenía, en otras cosas quizá no, pero en esto tenía toda la razón del mundo. Estos gobiernos invisibles que nos dominan bajo una especie de apariencia democrática, que ahora mismo tenemos en España dentro de 4 días, para que nada cambie absolutamente nada. Y esto es un poco lo que sucede, que nos tienen los ciudadanos completamente confundidos, engañados, burlan completamente a la democracia y hacen exactamente lo que quieren en defensa de sus intereses. Deberían ser denunciados, una buena parte de ellos procesados y otra buena parte encarcelados. Hablando ahora de las elecciones, que claro están a la vuelta de la esquina, si el ciudadano, no sé si hay alguna forma de vencer este bipartidismo o esta injusticia de la ley electoral, ¿no? ¿Habría alguna forma de un ciudadano cultivado e inteligente al respecto? ¿Cuál sería la estrategia? Yo sé que luego no se hace de manera masiva, pero si se pudiera hacer, ¿cuál sería la estrategia para terminar con este bipartidismo desde jugando las propias reglas de su juego? Bueno, hay un corto plazo y un largo plazo. A largo plazo hay que pedir cambios constitucionales, hay que crear iniciativas legislativas populares, hay que hacer cosas al respecto. Y a corto plazo, es decir, dentro de 4 días hay que ir a votar, porque los que tenemos una cierta edad pensamos que el voto es irrenunciable, pero por descontado no hay que votar ninguno de los dos grandes partidos que son los responsables de esta situación. Claro. Arcadi, ¿cómo ves a España en los próximos 12 meses? ¿Perdón? ¿Cómo ves el futuro económico español en los próximos 12 meses? Bueno, ni mucho mejor ni mucho peor, más bien tendiendo a peor, por descontado, porque es muy posible que con las medidas que he visto que pretende tomar el Partido Popular vamos a empeorar. El Partido Socialista lo ha hecho muy, pero que muy mal, y el Partido Popular lo hará mucho, pero mucho peor. Por tanto, la situación, los que están menos favorecidos, la situación económica, va a empeorar, no hay ninguna duda. En los 5 meses inmediatos, no lo sé, porque quizá en los menos momentos electorales siempre hay unas ciertas euforias que se me dan menos, pero a la larga esto será la condena para la población. Pero al mismo tiempo también puede ser la esperanza, porque como las cosas se van a hacer tan mal, yo tengo la impresión que estos señores que ganen, si el Partido Popular no va a poder terminar la legislatura por las protestas populares que se van a generar, y entonces llegará verdaderamente un momento de cambio. Claro, porque esto realmente es insostenible en un punto determinado. ¿El caos social puede estar a la vuelta de la esquina, Arcadi?
Bien, el caos social no lo sé, porque todavía tenemos una población muy timorata, una población demasiado comida por los medios de comunicación, una población que a veces no sabe ejercer su libertad, que los partidos de fútbol lo confunden constantemente, que programas televisivos nefastos como TV5 les imbeciliza constantemente y por tanto hace falta que se reaccione. Quizá no sea inmediato y de esperar que el caos social pues se pueda prevenir antes de tenerlo que colar, pero que esto va a empeorar para colmo de mucha población es absolutamente cierto. De acuerdo, yéndonos un poco a un caso más evidente de farajuste social, como es el que está viviendo Grecia, quería hacer mención a un artículo firmado por Papandreou, evidentemente a ciegas del pueblo, el día 8 de marzo de 2010, que decía lo siguiente: por el presente contrato, el prestatario, en este caso el país de Grecia, renuncia irrevocablemente y sin condiciones a toda inmunidad que tenga o pudiera obtener en lo referente a sí mismo y a sus bienes. Esto parece una especie de golpe de Estado en toda regla, Arcadi. Claro, esto es un contrato leonino y cualquier lego en derecho sabe que los contratos leoninos no deben cumplirse jamás. Por lo tanto, esto es papel mojado al cual han obligado a firmar a Grecia, pero que no tiene ninguna validez ni jurídica ni moral. Pero es que lo mismo se ha hecho en España de una manera completamente ilegítima el pasado mes de agosto, cuando se hizo una reforma de la Constitución, aparentemente por algo innecesario, que era para ratificar los límites de déficit y de deuda pública que España podía mantener, cosa que no deja falta ratificar, porque en realidad ya está establecido en los acuerdos comunitarios, pero que al mismo tiempo significaba que España, y esto era la letra pequeña de la reforma, no podía pedir que se cancelaran y que se condonara ninguna de las deudas, por ilegítimas y por ilegales que fueran. Y esto evidentemente habrá pasado a nivel constitucional, cometiendo, entiendo yo, un fraude gravísimo desde el punto de vista político, y deberíamos pedir cuentas legales a los que han promovido este pacto, que son sin duda los dos grandes partidos. Entiendo. Cambiando un poco de tercio, Arcadi, tú has criticado en muchas ocasiones el comportamiento de ciertas monarquías, tanto occidentales como del tercer mundo. Hace poco también hemos sido testigos, pues bueno, de un escándalo en la propia monarquía española. Urdangarín, el marido de la infanta, ha sido investigado por apoderarse de fondos públicos destinados a deportes. Bien, en primer lugar dos cosas, una la mayor y otra la menor. La mayor es que la monarquía debe dejar de existir. La monarquía es algo caduco, además en el caso de la española nadie lo ha reconocido nunca democráticamente, y esto es evidentemente algo creado por el franquismo en su momento, que debe ser abolido inmediatamente. Y aunque no fuera la monarquía española, la monarquía sueca, la británica, deben ser abolidas. Esto es una idea prehistórica que viola un poco la legitimidad de todos los ciudadanos iguales ante la ley y que no puede mantenerse nunca más. Esto es una cosa retrógrada y completamente nefasta que debe desaparecer de todo el mundo y de modo especial en el caso español. Esto por descontado. Y por lo que hace referencia a Urdangarín, pues puede ser uno de los múltiples casos de corrupción que se han dado en España y con mucha frecuencia también en Baleares durante el reinado del PP y de Jaume Matas en aquella autonomía, y por descontado, no sé, porque siempre hay que hacer prevalecer la famosa presunción de inocencia, pero esto hay que llevar a los tribunales y ver lo que sucede. Claro, podemos entender así, ¿no? Como, pues por lo visto, el rey en apenas 30 años se ha convertido en una de las mayores fortunas de España. Sí, esto sería también un tema que valdría la pena que alguien lo hiciera público, porque es inverosímil y hay casos que han quedado siempre muy opacos por este respeto absurdo a la monarquía, porque está blindada frente a posibles críticas y no tiene por qué estarlo. Si un rey pues tiene un comportamiento inadecuado, y en España es seguro que los ha habido, pues vale la pena que esto se airee y que se establezcan las responsabilidades. Claro. ¿Y a qué crees tú, Arcadi, que se debe el miedo en España a la palabra república? Parece que es algo tan del pasado cuando debería ser la forma, no sé, más democrática o actual de gobierno. Claro. No, bueno, el miedo quizás sea porque durante los 50 años del franquismo se fue persiguiendo esta idea y todavía nos quedan rémoras franquistas, pero la libertad se llama república, faltaría más. Y lo que no es libertad es monarquía, por lo menos no es suficientemente libre el tener una monarquía cuando hay alguien que es una familia privilegiada por encima de todas las demás. Las monarquías en todo el mundo deben ser abolidas, lo repito otra vez. Claro, es que es algo que todavía parece mentira, pero la gente, bueno, ni siquiera sabe el significado de república, ¿no? Algo tan simple como la cosa del pueblo, lo del pueblo. Sí, la res pública, exactamente, sí. Justamente. Y bueno, hablando, te saco noticias que han salido hace poquito a nivel económico, yo creo que es interesante tratarlas hoy en día. Y más este tema de actualidad, que hoy es una cosa y mañana es otra totalmente diferente. El 1% de las empresas, por lo visto, a nivel mundial, son las que dominan la economía global. Sí, esta es otra de las grandes perversiones del capitalismo. Se ha ido concentrando la actividad, se ha ido concentrando el poder, se han producido absorciones de empresas y, además de que la empresa capitalista es un sistema que es muy poco democrático,
en este momento dentro de la empresa, las grandes empresas, porque las pequeñas todavía serían muy respetables, pues las grandes empresas están realizando acciones económicamente, yo diría en muchos casos, perversas, por lo que representa pues el no pago de impuestos, por lo que representa la práctica de precios abusivos, por lo que representa el trato de los trabajadores, por lo que representa las subcontrataciones que ellas realizan, por lo que representa la contaminación constante que están realizando, pero es tanto el poder que acaban subiéndose a las espaldas de los gobiernos y de todos los ciudadanos. Claro. En cuanto a lo que viene siendo el capitalismo en su esencia, y sobre todo en este punto en el que yo creo que el factor del desempleo tecnológico evidencia que no hay puestos de trabajo para todos. No sé si tenemos que seguir trabajando 40 o 45 horas semanales. Nos decían con la introducción de la informática hace 30 o 40 años, cuando la gente tenía miedo, dice esto va a generar pérdidas de puestos de trabajo, decían desde arriba, no os preocupéis porque esto lo que va a hacer es permitir una reducción paulatina de la jornada laboral. No solamente no se ha reducido Arcadi, sino que se ha incrementado y cada vez hay más gente en la calle. ¿Hasta qué punto es sostenible estas tasas de desempleo en constante aumento? No, no son sostenibles y precisamente la respuesta debería ser esa que acabáis de apuntar muy bien. Hay que reducir la jornada de trabajo. En Francia, hace unos años, el gobierno socialista de Lionel Jospin, creo que hace unos 10 o 12 años, lo que hizo fue transformar la jornada, pasarla de 8 a 7 horas diarias, con lo cual consiguió erradicar el paro en 1.700.000 personas en cuestión de 2 meses. Hasta que no aprendamos esta lección no haremos absolutamente nada. Pero claro, la empresa prefiere por lo general tener 8 trabajadores que trabajen 10 horas que no tener 10 trabajadores que trabajen 8 horas. Y a veces un trabajador también prefiere hacer unas horas extras para tener un complemento de ingresos que no reducir su horario de trabajo en beneficio de los demás. Aquí se necesita muchísima pedagogía política. Es curioso porque no solamente no hacemos caso de la lección de Francia, sino que encima vamos y aumentamos la edad de jubilación en España. Sí, esto es uno de los grandes efectos que decía de que el actual gobierno socialista lo ha hecho pésimo, pero siempre con el advertimiento o la advertencia de que el siguiente lo hará peor. Es curioso, sí, porque incluso en países que aparentemente están en vías de desarrollo, no sé, alguno de Centroamérica, pues también van reduciendo a, no sé, si estaba en 60 los años de jubilación, ahora está en 58. O sea, esa es la corriente que debería llevarnos esta. Sí, es curioso y es una lástima que un partido que se llama socialista y supuestamente de izquierdas ha hecho una política social absolutamente de derechas, sí. Al hilo de lo que ha pasado ayer en Valladolid ha habido una conferencia acerca de unos microcréditos que se iban a otorgar, en la cual estaba pues dando la cara a la reina. Y son curiosos porque estos microcréditos aparentemente se entregan sin ningún tipo de aval por parte del que los pide prestados, pero claro, los intereses son más que abusivos. O sea, hablamos del 15, del 20, del 25% en muchos casos. ¿Pretenden que les devuelvan un dinero que ni siquiera existe? No, bueno, a ver, el microcrédito por lo general no es malo, porque ha permitido que mucha gente que no estaba bancarizada acceda a la posibilidad de generar su pequeña empresa o de tener sus pequeñas necesidades cubiertas. Evidentemente, precisamente lo que daba el microcrédito es que la gente no cayera en los niveles de usura en que se caía, y si es un microcrédito que se concede exige los intereses, yo pienso que esto será en otros países, porque en España los intereses que se exigen en el microcrédito son bastante menores. Entonces, bienvenido sea el microcrédito, pero si lo que sirve es para tener cuestiones abusivas, entonces haremos muy malamente. De todos modos, diría algo que también hacía referencia, que ahora son créditos sin aval. Y esto, contrariamente a lo que se puede suponer, no significa que los créditos sin aval sean impagados con mayor frecuencia que los créditos con aval, ¿no? Porque el que recibe un crédito sabe que se juega el puesto de trabajo, y además, por lo general, son mujeres que son muy aplicadas en los temas de recepción de crédito, y tengo la impresión que aunque no se den avales, el porcentaje de impagos es casi inferior al del crédito convencional. Otra cosa son los tipos de intereses abusivos que evidentemente no deben existir. Claro, porque hablando del dinero y de los intereses en sí, bueno, esto es parte de la usura que comentábamos. Es decir, cada vez se conoce más. Creo que si lo ponemos el ejemplo de una economía cerrada, se presta de un determinado dinero a determinadas personas, se pide por cada 100 monedas, 2, 10 monedas, no se pueden devolver esas monedas porque aparentemente no existen en un principio. O sea, digamos que este sistema manda a alguien a la bancarrota sí o sí. Bueno, la cuestión de creación de dinero es una cuestión muy relativa y ha sido muy polémica históricamente, puesto que ya cuando yo era estudiante hace más de 40 años nos enseñaban que el dinero tenía lo que se llamaba en economía un efecto multiplicador. Es decir, que tú colocabas 100 pesetas en el banco se quedaba 10, las otras 90 los otorgaba de préstamo, y el que recibía este préstamo colocaba los 90 en el banco se quedaba 80, el 80 lo obligaba a dar 70 de crédito,
y así sucesivamente hasta que multiplicaban el importe de dinero. Pero esto es un funcionamiento, yo diría, entre comillas, normal del sistema bancario. Lo malo a veces es que de este dinero se abusa o no hay pues, los respaldos correspondientes que debería haber, y en momentos de crisis esto hay que vigilarlo, subiendo, por ejemplo, los coeficientes de caja y otros elementos que sirven para vigilar esta situación. Hay una frase en la historia, decían que el sistema económico está basado, o su buen funcionamiento, en el constante crecimiento económico. Y decían que esto lo decía un loco o un economista. ¿Se puede seguir creciendo económicamente indefinidamente en un planeta con recursos finitos? Naturalmente que no, y este es uno de los grandes misterios de por qué, especialmente en el sistema capitalista, el mito del crecimiento es un mito que debe ser seguido. No tiene por qué crecer, al contrario, en estos momentos, y vista la situación del planeta, nuestra obligación moral es decrecer los ricos, para que en el tercer mundo o para que las futuras generaciones puedan disponer de algo en este planeta. El crecimiento es algo que es propio del capitalismo, pero como el capitalismo es un sistema perverso, no nos debe extrañar que también sus propuestas sean perversas. ¿Y cuál sería una alternativa factible en los próximos tiempos al capitalismo, Arcadio? Bueno, no hay ninguna dibujada y tampoco tenemos que esperar que surja de hoy a mañana. Yo siempre digo que cuando el sistema anterior, que era el feudalismo, dejó de ser vigente, no se decretó el cese del feudalismo a las 12 de la noche para empezar con el capitalismo a las 12:05. No, más bien este es un proceso largo en el que se van transformando las cosas. Yo he tenido la gran suerte para mí de asistir con bastante frecuencia a esto que se llama el Foro Social Mundial, que empezó hace 11 años en Porto Alegre y que ha seguido en muchas ciudades del mundo, y que es una especie de laboratorio de ideas de cómo se tendría que generar un nuevo sistema económico. Y estoy convencido que las bases para ello están establecidas. En estos foros se ha discutido cómo ha de funcionar la agricultura en el mundo para que dé suficientes alimentos a todos, cómo hay que hacer la distribución de la tecnología, cómo hay que organizar el poder de las transnacionales, cómo hay que hacer servir los sistemas financieros. Todo esto está definido. Lo que falta es voluntad política para llevarlo a cabo, y como que naturalmente los que gobiernan, lo hemos dicho al principio de esta charla, son propiamente los financieros, los que están muy cerca de ellos, no harán nunca ningún paso. Aquí nosotros debemos rebelarnos radicalmente y mirar de participar lo mínimo posible en este sistema, presentando siempre alternativas factibles. Claro, entiendo. ¿Te parece bien, Arcadi, comentar la repercusión de las últimas revueltas en el mundo árabe y particularmente lo sucedido en Libia? Sí, porque yo distinguiría un poco entre lo sucedido en Libia y lo sucedido en Túnez o en Marruecos o incluso en Siria. En Túnez, en Marruecos y con toda la desastre que le acompaña en Siria, lo que había una revuelta popular frente a una dictadura que se pretendía que cayera, como en dos casos efectivamente cayó, aunque no sé si lo que está viniendo con este es otro tema que deberíamos estudiar. Pero lo que ha sucedido en Libia no. Lo que ha sucedido en Libia es sencillamente una organización de una guerra, cuyo principal responsable se llama Nicolás Sarkozy, que ya hace meses llamó a distintos ministros del señor Gaddafi para que le traicionaran. No es que el señor Gaddafi fuera santo de mi devoción, como es de suponer, pero sí para que le traicionaran y para que intentaran establecer un nuevo régimen que sirviera al petróleo, especialmente a Francia y a otros países occidentales. El resultado de esta maniobra, en la que han participado muchos ejércitos llenos de actos criminales, ha sido la muerte de 58.000 personas con la excusa de ir a proteger la población civil. El propio arzobispo de Trípoli no hace mucho declaraba que estas tropas de proteger la población civil nada de nada. Lo que hacían era constantemente matar a víctimas inocentes que no tenían ninguna culpa, para que esto sí, una vez las tropas aliadas llegadas a Trípoli, 8 compañías de petróleo se instalaban en aquel país. Esto es una desgracia, esto es algo que debe ser denunciado, esto es algo que debe ir al Tribunal Penal Internacional y juzgar a estos jefes de gobierno que han organizado esta guerra. Tan absorta entonces, porque claro, Arcadi, lo que me estás diciendo acerca de Libia es totalmente opuesto a lo que se escucha en los medios de comunicación, pero sin embargo tiene tanto sentido. Mi pregunta es, ¿tan absorta está la gente para no clamar? Bien, piensa que los martes nos ofrecen partido de la Copa de Europa, los miércoles también, los jueves nos ofrecen partido de la UEFA, los domingos partido de fútbol, y si quedaba algún día libre, incluso han avanzado partidos de fútbol los viernes o los lunes, para que quedemos completamente distraídos, y si se me olvida la expresión, completamente imbecilizados con este circo que se nos da cada día, y entonces a la población le cuesta reaccionar. Resulta más cómodo sentarse en un sillón y mirar estas tonterías, que no son solo las tonterías de fútbol, son las tonterías de Telecinco, son las tonterías de Intereconomía, son las sandeces de esos medios de comunicación, y entonces difícilmente la población queda despierta frente a la situación que se vive.
Desde luego, Arcadi. Además, teniendo en cuenta, no sé, la OTAN es una organización, por ejemplo, que todavía la gente le tiene cierto aprecio o no tanta inquiria comparado con otras, pero acaba de haber un artículo publicado en el cual las principales televisiones de Trípoli se dice que eran partes del servicio secreto o espías de la OTAN. Bien, yo no conozco este caso, pero lo que es cierto es que la OTAN es una estructura criminal y asesina que funciona desde hace muchos años solo para el beneficio de los poderosos del planeta. Ya nosotros en 1986 hicimos fuertísimas campañas para que España abandonara, porque entraron falsamente, para que España abandonara esta organización internacional. Que no es ni más o menos que una organización que comete constantemente crímenes en todos los países del mundo. Es una organización que debe ser disuelta, o por lo menos España debe separarse de ella inmediatamente. De acuerdo. Arcadi, ¿alguna solución para el problema que tenemos actualmente con las pensiones o con lo precario del sistema de la seguridad social? Bueno, una área muy clara, que es erradicar el fraude fiscal. Pensemos que, por ejemplo, en España, las pensiones de todo tipo, las de jubilación, las de larga enfermedad, las de orfandad, las de viudedad, vienen a suponer aproximadamente 110.000 millones de euros al año. Pero es que, según la Universidad de aquí de Barcelona, la Pompeu Fabra, el importe del fraude fiscal en España asciende a 80.000 millones de euros al año. Si rescatáramos el fraude fiscal, prácticamente podríamos subir las pensiones un 60 o un 70%, lo cual significa que no es difícil ni tan solo es imposible. Lo que falta es voluntad política y pues, digamos, atacar de frente a esta gente que además son demasiado poderosos, que están cometiendo fraude fiscal y que son las grandes fortunas, que son los grandes bancos, que son las grandes empresas, que son al fin y al cabo los poderosos del país. ¿Podrías darnos algún nombre en cuanto a este tipo de organizaciones como el Club Bilderberg, un poco elitistas y en la sombra se conoce? O pudiera la gente tener una idea de quién está ahí detrás, los más representativos? Bien, yo diría que el Club Bilderberg ya es un primer elemento de esta situación de lo que estamos hablando, un club que fue creado por dos personajes, uno era el príncipe Bernardo de Holanda, el padre de la actual reina Beatriz, otro ya fallecido, otro es un señor todavía vivo, aunque muy mayor, que es un Rockefeller, y fijémonos que Rockefeller era el principal accionista de la mayor empresa de petróleos del mundo, y la reina de Holanda es el principal accionista de la segunda empresa de petróleos mayor del mundo, en un caso ExxonMobil, en otro caso Shell, con lo cual ya se ve un poco que aquí pequeño gato encerrado. Esto se creó como un club de debates, pero al final se ha convertido en un club ejecutivo en el que 50 o 60 privilegiados del planeta, protegiéndose con fuerzas policiales que pagábamos nosotros, tienen para nuestro mal todo lo que ellos pretenden decidir sin consultar a nadie, absolutamente nada. Esto se ha convertido en una perversidad de la que, como has visto antes, forman parte pues banqueros importantes, antiguos ministros, incluso algunos responsables de medios de comunicación, y que se reúnen pues vergonzantemente y a escondidas una vez al año, y el año pasado precisamente se reunieron cerca de Barcelona, en la población de Sitges. Claro. Bueno, pues si te parece, para finalizar, Arcadi, un pequeño pronóstico acerca de, bueno, porque esto ya parece que se convierte en una rutina, ¿no? Son las fichas del dominó que están cayendo. ¿Cuál va a ser el próximo país intervenido, así como lo ha sido Portugal hace poco o Grecia, por el FMI, por el Banco Central Europeo en los próximos tiempos? No tengo datos suficientes. Yo pienso que habría que intervenir inmediatamente es Alemania, que así dejaría de dañar a los demás países desde el punto de vista. Es una broma, evidentemente, pero es que los parámetros con los que se mueven las cosas no han de funcionar de esta manera. Y para mí la mejor intervención que debería haber, lo vengo diciendo desde mucho tiempo, es la desaparición inmediata del euro. El euro, lo tengo escrito hace 12 años, no era ni más ni menos que un instrumento al servicio del capital. Ha resultado desastroso para la población civil española, por lo que se refiere a sus ingresos, y mantener el euro todavía es más costoso. Y pienso que la mejor solución no es intervenir, es disolver el euro de una vez y se termina la broma. Y no solamente eso, porque no sé qué economista, creo que era chino o japonés, le escuché que se esperaba, o que según él, de cara dentro de 10 años, para 2020 o así, debería haber una única moneda mundial. No lo creo, porque en los años que llevo enseñando economía no he visto nunca ningún manual que hable de que países con renta per cápita distinta, países con tipos de interés distintos, con salarios mínimos distintos, con presupuestos distintos, con impuestos distintos, puedan llegar a tener la misma moneda. Y recordemos todos un caso desastroso. Era el caso de Argentina, que quiso emular a Estados Unidos, tuvo el peso durante una temporada como moneda, y al final ¿a qué llegó? Llegó al corralito con el empobrecimiento de toda la población. Para llegar a una moneda única hay que hacer recorridos amplios. Que a mí me digan que Alemania, Austria y Holanda pueden tener la misma moneda, lo aceptaré. Que me digan que Estados Unidos y Canadá pueden tener la misma moneda, lo aceptaré. Pero que me digan que Grecia y Alemania pueden tener la misma moneda, de ninguna manera, y mucho menos a nivel mundial, por descontado. De acuerdo.
Bueno, Arcadi, pues esto para finalizar, nada más, simplemente decirte que muchísimas mil gracias por tener tu tiempo para nosotros durante este ratito, que ha sido un placer hablar contigo y ahí tal vez en un futuro, si te parece bien, podremos mantener otra conversación. Ya sabéis dónde estoy y quedo a vuestra disposición. Os agradezco este interés que tenéis desde la universidad para ir difundiendo este pensamiento que no siempre aparece mucho en los grandes medios. La verdad es que por desgracia no, Arcadi, este es un poco nuestro cometido. Muy bien, pues nada, adelante con el trabajo. Hasta otro rato. Un saludo, Arcadi, un abrazo. Adiós, que vaya bien.